Bueno, este es una gorra. Hay muchos. Pero si no, esta foto de aquí. También te califiqué lo de aquí y el trabajo aquí, todo se tomó en cuenta. Sí, calificó el tema 8 y el 6. 8, 6 y examen rápido 4, me parece. ¿Sí? Aquí. El tema 8 se lo tuvimos que haber mandado por WhatsApp, ¿no? Sí. Y el trabajo aquí. Por eso tiene que estar ahí. ¿Listo? Estuvo tranquilo, se llevó los días, ya fue como. Chicos, ¿ya puedo empezar? Es que está la plática muy sabrosa. ¿Ya? Muchas gracias. Vamos entonces al tema número 9. El tema número 9 se llama derivadas implícitas y de orden superior. Es una composición más de las derivadas, ¿sí? Vamos a analizar en qué consiste este procedimiento. Vamos a empezar con las derivadas implícitas. Vamos a empezar con las derivadas implícitas, ¿sí? Las derivadas implícitas Voy a empezar con el ejemplo de la página 68. En la página 68 viene una función que dice 4y cuadrada menos 5y más 4x cúbica es igual a menos 7x. ¿Sí? Esa es la primera función que nosotros tenemos. Ahora, si ustedes se fijan en esta función que acabo de notar en el ejemplo, es diferente a los problemas que habíamos hecho anteriormente. ¿Cuál es la diferencia entre este problema y todos los problemas que estuvimos haciendo la semana pasada? ¿Qué diferencia tiene? Que hay 2y. Ah, este tiene y. Tiene y y tiene x. ¿Qué más? Pero se hacen. Está igualado a una función. Este está igualado a una función además. ¿Sí? Cuando pase esto, nosotros habíamos visto los problemas dados en función a x. Así empezaban. La función de x y empezaba el problema. Cuando el problema no venga representado así, como en este caso que no está representado así, significa que la derivada no está directa. Nosotros tenemos que hacer una derivada implícita. Una derivada implícita. ¿Ok? Y así es cuando nosotros tenemos nuestro problema. Si ustedes se fijan aquí, no empieza con f de x. La derivada no está directa. Tenemos que entonces hacer una derivada implícita. ¿Qué es una derivada implícita? Está bien fácil. Vamos a derivar cada uno de los términos como normalmente lo hacemos. ¿Cuál es la derivada de 4y cuadrada? 8. Ajá, 4 por 2, 8, y a la potencia le restábamos 1. Pero la regla de la derivada implícita dice que cada vez que nosotros derivamos la letra y, debemos agregar aparte una y prima. Ese es el único cambio en la derivada implícita. Nosotros hacemos derivadas normales, siempre puras derivadas normales, pero cada vez que tú te encuentres una letra y esa letra y la estés derivando, además de la derivada, hay que agregar una y prima, ¿sí? Solo con la y. Solo con la y, solo con la letra y. También en el 5 se agrega la y. También en el 5 lo voy a agregar, pero solo aplica en la letra y, no aplica en otra letra, ¿sí? ¿Por qué solo en la letra y? Porque es la función en la que depende x, ¿sí? Entonces, ya está. Esta es la derivada del primero. Y ahora vamos con el otro. ¿Cuál es la derivada de 5y? 5y prima. Ajá, sería menos la derivada de 5 y debemos agregar y prima porque era una función en y. ¿De acuerdo? Pero eso es una comita la que le veo. Sí, y primo, así se llama. En la prepa lo viste. Y No, el primo sí lo viste. Y biprimo
Y cada vez que le agregas una comita va cambiando primo, biprimo, triprimo. Yo no me acuerdo haberlo visto, pero sí lo entiendo. Yo tampoco. Bueno, sí lo debieron ver, porque no solamente lo ven en mate, llevaron algo de dibujo técnico, esas cosas, y también no se ve ahí. Así me dieron de color. Llevaron prepalilla, ¿verdad? Sí. Pues eso fue. Eso fue. Pero no, no lo vimos. Sí, Seguro. Pero Pero fue en línea, por eso. Vamos con el siguiente. Derivada de 4x cúbica. 12x cuadrado. Ajá, 12x cuadrada, signo de igual, porque aquí está, y derivada de menos 7x, menos 7. pero de Lucas no aquí, entonces está primo. Sí, lo dije. Sí, claro que lo dije. Solo aplica la letra Y, lo dije. Y está grabado, además. Preguntas con la forma de derivar dentro del procedimiento de derivada implícita, ¿no? Derivé todo normal y cada vez que yo derivaba una Y, le agregué una Y prima, ¿sí? ¿En su caso alguna pregunta? No, muy bien. No, Miss. Gracias. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora, cuando nosotros ya hacemos toda la derivada, lo que nos queda es despejar Y'. Despejamos Y'. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues las Y' van a quedar de un lado y lo que no tenga Y' lo vamos a despejar hacia el lado contrario. Así que aquí yo tendría 8Y, Y' menos 5Y', y este 12 lo voy a mover al otro lado de la igualdad porque no tiene Y', ¿sí? Entonces aquí el 7 lo voy a bajar porque está después de la igualdad y este 12 lo moví para acá. Menos Está 2. positivo, pasa negativo, menos 12x cuadrado. ¿Sí? Quiero Y'. Y aquí nosotros tenemos la Y'. ¿Qué tengo que hacer para extraer la Y' de esta función? ¿Qué es lo que hay que hacer para extraer la Y' de esa función? Le diría, pero no me acuerdo. ¿Qué le vamos a hacer para extraer la Y'? Está multiplicándose, ¿o no? La Y por 8Y por Y' y 5 por Y', sí. Entonces solo Y lo más. Pero no puedo mover este 8Y porque aquí tengo también 5. Factor común. Los dos números en común tienen a la Y'. Aquí, ¿qué tienen en común? Tienen en común este y este. Eso es lo que tienen en común. Así que el factor común me quedaría Y', paréntesis. ¿Qué número multiplicado por Y' me da 8Y'? Pues 8Y. Y' por 8Y, 8Y', menos 5. Y' por 5 perdón, Y' por menos 5, menos 5Y'. Cierro el paréntesis, menos 7, menos 12x cuadrado. Oiga, un factor común, tema 1. Y es todo. Me falta despejar Y'. Si quiero Y', entonces quitamos el paréntesis y ahora sí el paréntesis. Todo el paréntesis está multiplicando a Y', pasa dividiendo. Así que la respuesta sería Y' va a ser igual a menos 7 menos 12x cuadrada entre 8Y menos 5. Este paréntesis pasó a dividir. Esta sería la respuesta de la derivada implícita. Derivada implícita. ¿Sí? El procedimiento es el mismo, seguimos derivando todo normal, derivación, pero cada vez que nosotros derivemos cada vez que derivemos Y, agregamos Y'. Cuando ya derivaste, despejas Y' y esa es la respuesta. Así es una derivada implícita. ¿Preguntas? No, ese es el inciso A de la página 68. ¿Sí? Todos los demás les van a tocar a ustedes. Todos los demás les van a tocar a ustedes. ¿Sí? No. ¿Por qué no? Todos los de la página 68, 69, esos los van a hacer. Pues si ya andamos bien pro y ustedes ya llevan quién sabe cuántos meses viendo derivadas, ya pueden. Y aparte están bien bebés las derivadas. Ya pueden. Así serían entonces las derivadas implícitas.
El tema número 9 habla de derivadas implícitas y derivadas de orden superior. Ahora vamos a ver las de orden superior, ¿sí? Nada más voy a ver un ejemplo. Les digo, todas las demás les van a tocar a ustedes. Claro que en clase les voy a dar un tiempo para que las hagan aquí, me pregunten, pero quiero pasar al otro subtema. Dentro del tema 9, el otro subtema se llama derivadas de orden superior. Derivadas de orden superior. ¿Qué son las derivadas de orden superior? Es la cantidad de veces que nosotros derivamos un problema. ¿Sí? Cantidad de veces que nosotros derivamos un problema. Por ejemplo, déjenme... no, sí, catica. Por ejemplo, si yo tuviera la función de x de 2x a la 10, por ejemplo, ¿sí? La primera derivada de la función, ¿cuál es la primera derivada? 20 x a la 9. La derivada de este, 180 x a la 8. La derivada, de este, Profe, ¿de qué página es ese? no, este lo estoy escribiendo yo. No les he dicho página. No les he dicho página porque lo estoy haciendo yo. No viene en ninguna parte, estoy explicando el tema. Todavía no empiezo problema de nada. 440. ¿Cuánto fue? 1440. 1440. ¿X a la qué? A la 7. Ok. ¿La siguiente derivada? 10.080. 10.080. 10.080. Sí. 10.080. X a la 6. La siguiente derivada? 60.480. 60.480. 480. A la 5. La siguiente derivada? 302.400. 302.400. X a la 4. Ya una y ya. La última, ¿cuánto es? 1.200.900. 1.209.600. ¿X a la qué? A la 3. Ok. Fíjense bien, el tema se llama derivadas de orden superior. Derivadas de orden superior. ¿En qué consiste? ¿En qué consisten las derivadas de orden superior? Bueno, consiste en sacar la derivada de la función derivada de la derivada, o sea, el orden superior, su nombre lo dice, es orden, y la cantidad de niveles superiores que yo vaya necesitando de la función derivada. El mismo problema te lo va a ir solicitando. Recuerda nada más que si el problema no tiene ninguna apóstrofe, ninguna comita arriba, es la función original. Si yo saqué una derivada del problema, pues le pongo un 1, ¿sí? O le decimos comita, o le decimos, bueno, pues estas funciones, ¿no? Si es la segunda, le agrego otra. Si es la tercera, le agrego otra. Y luego lo empezamos a numerar en números romanos, porque pues no tiene caso 4 comitas, 20 comitas. Son números romanos lo que ponemos. A la 4, a la 5, a la 6, a la 7. Cantidad de derivadas conforme me vayan necesitando y pidiendo. El orden superior significa eso. Simplemente a mí me están pidiendo que yo calcule la cantidad de derivadas necesarias del problema. Eso es orden superior, ¿sí? ¿Solo se puso en las fáciles, maestra? ¿Mandé? ¿Solo se puso en las fáciles? No, hombre, también se puede usar las difíciles, eso es lo que vamos a hacer. Pero, ¿cuál es el límite? No, no hay límite de una. O sea, sí, ¿no? No, llegas a cero, no hay límite. No, o sea, ahí O sea, no va a llegar llegar un punto en que nada más va a quedar. ahí va a llegar a un número donde va a ser 0. Sí, La por siguiente eso. derivada sería x al cuadrado, y luego x a la 1, y luego x a la 0, y luego ya sería la derivada 0. Pero aquí se la 1 es lo mismo, ¿no? Que X a la 1 es x a la 1. no tiene... X a la 0 es un entero. X a la 0 sí tiene un valor, un entero. No se escribe, vale nada, pero se escribe un entero que tú lo ves como imaginario. Y ahora sí la que sigue es 0. ¿Sí? Chido. Entonces, la derivada de orden superior simplemente es que después de haber tenido una derivada, tú puedes seguir haciendo la derivada de la derivada, de la derivada, de la derivada. ¿Va?
Eso es lo que vamos a hacer. Ahorita que me preguntaban que qué problema estaba haciendo, apenas lo voy a empezar. ¿Por qué? La vacuna. La vacuna. ¿Cómo te fue con tu vacuna? Ya al 100, ya al 100. De una vez les comento para qué me sirven las derivadas de orden superior, porque esas las vamos a ver en el tema número 10, en el siguiente. Las derivadas de orden superior nos sirven para trabajar las aplicaciones de cualquier derivada. A ustedes que me preguntaban, ¿y eso para qué me va a servir? ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando distancias, la distancia sería la función original. O sea, una medida en metros puede derivarse, pero la función original será la medida, ¿sí? La siguiente, si nosotros a esa distancia le sacamos una derivada, entonces obtenemos la velocidad. ¿Dónde lo notamos? Estoy explicando el tema, no sé si usted quiere anotar o no. Entonces, cuando nosotros tenemos una distancia y a esa distancia le calculamos una función derivada, esa derivada me da como resultado la velocidad. Si nosotros tenemos la velocidad y le calculamos una segunda derivada, es la aceleración. Y así se usan las primeras tres, pero eso lo vamos a ver en el tema 10. Normalmente nosotros ya sabemos sacar derivadas, porque aquí en la secundaria, en la clase de física, te enseñaron la fórmula de la velocidad, ¿verdad que sí? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo es una derivada, ¿sí? También te enseñamos la fórmula de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? La aceleración era velocidad por distancia. Velocidad inicial. Velocidad final menos velocidad inicial, bueno, velocidad promedio, bla, 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 entre no sé qué. Lo vamos a ver en el tema 10. Cuando tú te hacías la fórmula de la aceleración y en la clase de física, tú sacabas cuánto valía la aceleración de un objeto que iba en caída libre del no sé qué, estabas calculándole la derivada al problema. Solamente que lo estabas haciendo con una fórmula, ¿sí? Vamos a llegar nuevamente al resultado de la aceleración, pero ahora por otro camino, por el camino de las derivadas, ¿sí? Entonces, para eso me sirve el sacar la derivada de la derivada de la derivada. Nosotros podemos calcular velocidades, podemos calcular aceleraciones, gracias a las derivadas de orden superior, ¿ok? Para eso sirve la función, y eso lo vamos a ver en el tema número 10. Vamos ahorita a hacer el problema. Pero eso es para... No. También te lo puedo poner en dinero, en lo que quieras. En gráficas. Ya vamos a ver las gráficas también en el tema de. A ver, vamos a la página. Página 70. En la página 70 voy a resolver el inciso A, de ahí del número 2 romano. Mejor el C, está más difícil. Ahorita de todo modo vamos a hacer, es que necesito hacer el primero. Chicos, por favor, silencio. Primero necesito hacer el A. Voy a moverme hacia allá. Sí. Ok. En el inciso A de la página número 70, tenemos aquí la función de x, que es igual a 2x a la 4 menos x cúbica más 3x. Eso me pide el problema. Y ahora, a un ladito dice d3y sobre dx. Significa que te están pidiendo la tercera derivada del problema. La tercera. Así viene escrito en tu cuadernillo. Te pide la tercera. Así que a este problema hay que sacarle 3 derivadas. Vamos con la primera. Si nosotros obtenemos la primera, ¿cómo me quedaría la derivada? 8, 3x. 8x cúbica Menos 3x a la x cuadrada. menos 3x cuadrada Más 3. más 3. No. Más 3. ¿De acuerdo? Primera derivada, pero te pide la tercera. Todavía no llego. Vamos con la segunda. Segunda derivada del problema. ¿Cómo me quedaría la derivada? 24 al cuadrado. 24x al cuadrado
Menos 6x Menos 6x. más 3. Y ya, el Ah, 0, el 3 ah, es la 0. El 3 me da 0. Esta sería la segunda derivada, pero te pide la tercera. Así que todavía me falta una más. Tercera derivada de mi problema. 48x 48x ya. menos 6. 48x menos 6. Esta es la derivada que me está pidiendo el problema. La tercera derivada. Así de fácil. Eso es orden superior. Seguimos haciendo las derivadas, pero ahora no me pide solamente la primera, sino que me pide específicamente un dato. Ahorita le va a poner una división de raíz cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? No. Bueno, y nada más en la página número 71, si ustedes le dan vuelta, sigue hablando de derivadas de orden superior en la página 71, nada más que ahora te pide que la evalúes en un dato. Por ejemplo, la primera, el inciso A, te pide, la F trae una comita, o sea, te pide la primera derivada, ¿de acuerdo? Pero entre paréntesis viene un 2, ¿sí lo ven? Sí. Significa que la respuesta al final, la letra la sustituyes por 2 y lo resuelves y te va a dar un número. ¿Sí? En la página 71 viene un número, o sea, la letra hay que cambiarla por el número y solucionarlo. Pero ahí no significa por cuántos lugares sea. Y ahí está la comida. En la página Ah, sí. 71 sí, es la primera y luego a la primera la X la cambias por el 2, la resuelves y ya. Sí. Entonces, cuando el problema, por ejemplo, página 70, la página 70 no me dice dónde lo evalúo, simplemente la respuesta es así. Y en la 71 sí me dice aparte, me pone un 2, o sea, lo resuelves y luego sustituyes el 2, lo resuelves y ya. ¿Preguntas con el tema número 9? Este es tema 9. Terminé. Derivadas implícitas, que la derivada implícita es que a la y le pones y' y despejas y'. Derivadas de orden superior es que vas a calcular la cantidad de derivadas que tú necesites del problema para poder encontrar la solución que te está solicitando el problema. ¿Sí? Tema 9. ¿Alguna duda? No. Muy bien. El día de hoy vamos entonces a trabajar en todas esas páginas. Nos queda ahorita 1 hora con 10 minutos. Vamos a trabajar en esas páginas, ustedes van a hacerlas. Sería la página, déjenme ver. ¿Qué? Página 63, 60 y... porque es 68, perdón, es que ya está borrado mío. No. Página 68, 69, 70 y 71. Página 68, 69, 70 y 71. Esas 4 páginas, las primeras 2 traen problemas de implícitas y las segundas 2 traen de orden superior. El día de hoy vamos a estar trabajando con ellas, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta que tengan, me van diciendo y las vamos resolviendo. Por allá en su casa que me decían que hiciera el 6. Primero inténtenlo hacer ustedes y si no les sale, lo hacemos entre todos. Tenemos ahorita 1 hora con 10 minutos todavía y les voy ayudando a resolverlo, ¿de acuerdo? Entonces empiecen ustedes a trabajar, las dudas me las van diciendo y ya veo si lo hago aquí en el pintarrón para todos. ¿Sí? Miss, Ande. ¿puede mover un poco la cámara en el último problema que escribió? Sí, ¿A ese? a ese. Sí, por favor. Miss, ¿le puedo mandar por WhatsApp un procedimiento a ver si está bien? Sí, puedes hacérmelo. ¿Ahí ya se ve mejor? Sí, gracias. Sí, pueden enviármelo y les voy diciendo. ¿Qué me preguntaban, perdón? Aunque si también puedo hacerlo del segundo tema, solo lo del primero. ¿Cuál es para ti? ¿Qué es el segundo tema? Bueno. Sí, todo junto. Ok. ¿Lo puedo empezar con este? Sí, puedes empezar con esto y luego regresarte a eso. ¿Qué tienes? Eso es lo que estamos haciendo. Pues por la página. ¿Página qué dice? 68, sí. O sea, que 68, 69, 70 y 71. en la B la potencia la dejas ¿cómo se llama? No me sé la B de memoria. En fracción. Y luego ya cuando acabas ya la... Así es. la Tienes que respuesta. primero convertir la fracción y luego ya. Pero la fracción dura hasta que acabe. Hasta el final, hasta el final.
a terminar. De la 69 a la 69, no, de la 68. 68 a la 71. Estas son las páginas con las que trabajaremos hoy. Miss, Vale. ¿me puede explicar, o sea, por qué hicimos hasta la tercera derivada? O sea, ¿cómo identificamos hasta cuál derivada hacer en ese problema, en el Sí. último? Este es el primer problema de la página 70. ¿Sí? En la página 70 viene escrito este de aquí y viene escrito esto. ¿Ya lo identificaste en tu página 70? Sí. Ok. Por eso supe que necesitaba la tercera derivada, porque aquí dice cúbico. Te lo pueden representar así o lo pueden representar así. Cualquiera de las dos maneras es válida. Entonces, gracias a esto, que tiene un cubo, yo vi que necesitaba la tercera derivada. Por eso hice la primera, la segunda y la tercera. ¿Sí? Ah, ok, Miss. Sí, gracias. De nada. Sí, primero tenemos que ver qué indicación tenemos, que es la primera, la segunda, la tercera, la cual, y luego ya resolverlo. Jessica, me mandaste una imagen, pero no es, fíjate bien. Ah, es respecto a la última, ya lo vi. Ya, es que no había visto la otra mitad. No, sí está bien tu problema, Jessica, gracias. Si la respuesta le pongo de que es el 91 y es el de la derivada o solamente el del 91. Solo el 91. Ah, ok. ¿Dónde salió 68 y menos 71? Son las páginas que vamos a hacer hoy, Ah. de la página 68 a la 71. Sí. Ah, Jesús Daniel, me enviaste una imagen, fíjate bien ahí, te está pidiendo la... Sí, ya lo vi, profe. Ya estoy mandando la correcta. Ándale, pues, espero la corrección. A ver. Aquí te faltó Y'. La derivada de 6Y, Y'. Sí. ¿Sí? Y ya con eso te va a cambiar, ¿no? Sí. Pues bueno, Sí, desde porque ahí. voy a quitar esto de aquí. Ajá. Pues Nada desde más va a ahí. ir. Solo el nada más 6 de abajo, aquí. ¿no? Sí, 6 cuadrados solo va. ¿Se puede? Solo es el que va a ir arriba. Aquí arriba solo te va a quedar el 6. Más si te pide negativo y llega hasta. Bueno, si te pide, perdón, que lo hagas por 3. Bueno, que lo hagas 3 veces. Y se hace negativo, que se da negativo. No importa. No importa. Por ejemplo, Mande. A ver, espérame. Jesús Daniel, en la imagen que me mandas, la derivada nada más no debe tener 5x, solo debe tener 5, porque tu problema dice 5x. Derivada de 5x nada más es 5. Entonces, bórrale la x a tu derivada y por esa x que vas a borrar, ya no te va a dar 10 en la sustitución. ¿De acuerdo? De acuerdo, mis. Gracias. De nada, ya nada más corriges eso y ya va a estar bien. Si la Y está en raíz, ¿cómo se hace? Si la y está en raíz, pues le pones potencia. Ya, ¿raíz qué? Dame el número, raíz cuadrada. Sí. Si tienes y, así, raíz cuadrada de y, pues tú vas a tener y a la 1/2. Ah. Y de ahí empieza la derivada. Entonces sería 1/2. Pues es que acuérdate que así sacábamos cuando tú tenías raíz cuadrada de x. Cuando tenías raíz cuadrada de x, la x está elevada a la 1 y tienes raíz cuadrada, o sea, entre 2.
Pues lo mismo pasa si ahora es Y. Pues ahora es Y. Pero no se pone lo de Y prima. Ah, espérame, es que no he hecho nada, no estoy derivando, apenas lo único que hice fue Solo lo cambió. que te la cambié para que la puedas manipular. Ah, ok. Ahora de aquí vas a sacar la derivada. Acuérdate, aquí hay un 1 imaginario, coeficiente por potencia, 1/2. Y a la potencia le restas 1, 1/2 menos 1 entero menos 1/2. Y luego ya agrega Ah, ok. ¿sí? Es que esta no es la derivada, solo la acomodé. Yo tengo duda. Mande. Aquí, por ejemplo. Aquí es Y, bueno, yo le parece que es nueva. No, la derivada de Y cúbica. Aquí hay un 1 imaginario. Aquí. Sí, me imagino que sí. No, sí te estoy diciendo. Aquí hay un 1 imaginario. 1 por 3. 3. Aquí, así. Así. Además, si era Y y le sacaste su derivada, le tienes que agregar Y prima. Así. A ver, ¿Cuál es la función original? ¿Esta ya la derivaste? ¿No está derivada? ya la media. No, simplemente la cambiaste de forma de escribir. Pero Y, raíz de Y a la 1/2 significa lo mismo. Ah, No la derivaste. Y un medio. Igual que en el otro, te dije que hay un 1 imaginario. Entonces aquí también hay un 1 imaginario. 1 por 1/2 y a la potencia le restas 1. Se hace igualito que si la potencia fuera un cubo. Entonces ya tengo. Pero a la potencia le restas 1 entero. 1/2 menos 1 entero. Menos 1/2. Menos 1/2. Y a Y prima. Yo solamente siempre se deriva la Y y se le agrega ya la Y prima. Sí, cuando tienes, solamente cuando tienes Y. Si no hay Y, no. Sí, tiene, pero ya no puedo ver. Sí. Ah, no, es un error de la, o sea, más bien aquí le faltó el 3. Mira, 3, 3, 2, 2. Sí, es 3. No, o sea, el juego de abajo. No, la misma de arriba. Es un error de la ¿Por qué? Mande. Sí, adelante. No acabas de no dejaste eso. Empezame por aquí. Aquí hay un imaginario. 1 por 1/2, te faltó poner el coeficiente. 1/2. Y a la potencia. No te digo, en la segunda. Para que En la segunda del tema 2. Luego, ¿El tema 2? entendí. Y es lo mismo. Primero acomoda todas las que encima de tu cuadrado. Oye, pero ¿por qué Y hasta que ya termines con todo el acomodo, ya le pones un paréntesis. No puedes factorizar si todavía no los tienes agrupados todos juntos. Maestra. Ah, no. Mande, mande. Mira, a ver mi calculadora. Y lo del resultado de la derivada. Pero me queda. A ver, espera. Ajá. Luego. Porque Tienes el modo. Porque el Dos veces modo. En Mira. realidad es el No, pero Igual para realizar los dos veces modo. es derivado. Y después de derivar es sustituir. Cuando Vale. derivas, ya no es X a la 3 menos 5. O sea, si que es 2 por. Ah, es que 2 por al. 2 por Ya nada más en paréntesis.
¿Cómo le hiciste tú todo? Todo completo del otro lado dice. Pongamos del 6. Y la belleza es la Por segunda. Sí. Y nada más lo tienes que acomodar. O sea, porque por ahí tienes una raíz sin la potencia. Las potencias las cambias a está como fracción, aparte es como raíz. Tranquilo. Van a regresar como fracción. No, no es cierto. No, eso Bueno, no hasta que lo acomodes, porque eso te va a quedar por abajo. fue dos. Ya no muévelos hacia abajo. Soy una gran universidad que está en esto de video. ¿Viste la derivada? Pero ya viste la derivada. Porque cuando aquí, si tú ya sacaste la derivada, acuérdate que aquí hay un marcado. 1 por un medio. Mira, si acá no haces, acá 2 por 3, 6, coeficiente por potencia. No te creas. Te falta ese menor, porque eso ya la segunda, ¿verdad? Pero ¿por qué se subió? Ah, no, sí, está complicado. No tiene nada que ver. Entonces ya ahora vas a o sea, ahí se hizo así porque Pero es que eso no termina. en un medio de adelante es un coeficiente, no desaparece, un medio es un coeficiente. Ese medio no desaparece, se queda un medio, o sea, no lo veo. Es como porque desapareciste el 18, no decir que no desaparece. Acuérdate que ya vimos propiedades de las variables arriba. Es que marcas el portero de El 18 tenía que, este tenía que, y te dije que la potencia era un medio, menos un entero, menos un medio, ¿cuál lo pusiste? Y luego tú me dejaste el 18 solo y el número solo. Te falta, sí, porque es negativo. ¿Qué hacemos para quitar el negativo? Sí, lo subíamos. Entonces ese término, todo ese término, lo vas a poner arriba, pero ahora con la potencia. Bueno, súbelo, cambia de cita. Me perdí, no sé. Revisa lo que te falta. No, revisa lo que te falta. No, la potencia. Hay dos medios diferentes. Un medio que es el número y otro medio que es la potencia. Son dos medios diferentes. Se sube negativo. ¿Lo vas a derribar? ¿Cómo es la derivada? 1 por un medio. Un medio, que ese es el que no, este negativo no va, este negativo lo escribiste tú. Yo no te dije que ese negativo. El de la pistola está resuelto. Y luego, ¿qué hacemos con las potencias? Si era X cúbico y hiciste X cuadrada, ¿por qué le hiciste X cuadrada? No, era antes era X cúbica y ahora es X cuadrada. ¿Por qué? 2 por 3, 6. ¿Qué fue lo que hiciste? 1 por 1 menos menos. ¿Por qué era X cuadrada ahora? X cúbica porque es X cuadrada. No me digas que está pensando a él. Es que si no, no va a entender muy bien. Porque siempre me pregunta lo que no nada más. ¿Qué le hiciste a esa X cúbica porque es X cuadrada? No, no la bajaste porque le bajaste. No, o sea, es un medio menos 1 menos 1, ese es menos 1. Le bajaron así y todo eso Porque yo sí iba
Mande. Ahí voy. ¿Alguien hablaba? Ah, sí, yo. Ah. Es que tienes que hacerlo región por región. ¿Y la qué? La lleva antes de un medio negativo. Va antes de un medio negativo. A borrarle la demás. Entonces, ¿qué pasó? No, la raíz pero sí va para arriba. O sea, la raíz es el medio. Ok. A la potencia. 2 tercios menos 1 entero. Menos 1 tercio. Sí. Así es. Hagámoslo despacito, pasito. Es que lo quieren hacer todo súper rápido, pues no sale. Hagan todos los apuntes que necesiten hacer. Aquí a alguien se le cayó una carta de amor. No, él es. ¿Pero por qué te dio positiva? ¿No debería ser negativa? A ver. Esta raíz es negativa. No, porque era un medio menos un entero menos un medio. Entonces, si está abajo como menos un medio, pues la tienes que mover. ¿Lo vas a subir? ¿Me permitieron? ¿Vale? Pues hay muchas maneras de subirlo. Lo van a subir. Punto. No. Bueno, de hecho lo puedes subir o lo puedes bajar, porque tienes una fracción a un lado. 2x. Miss, Mande. es que ahorita hay alguien en la sala de espera que se lo pueda meter, por favor. Sí, gracias. O sea, por ejemplo, si un exponente es positivo y lo pasa por el otro lado, es negativo, el exponente no cambia. Si un exponente es... Por el de arriba. no cambia. El que cambia es el signo del coeficiente, el número grande. Una chava se hizo de WhatsApp. ¿Mande? Una chava. Así, se van a WhatsApp. Que le dio ganas, o sea. A ver. Sí, más te digo. Pues que podían venir disfrazados hoy. Sí, ¿Dónde la viste? Ahí es donde la sala que estaban ahí. Bueno, según yo, la verdad, eso me dio algo. A ver, voy a hacer un problema de la página 68. ¿Cuál quieren que haga? Pido. De la página 68. El D, ¿no? Voy a hacer un problema de la 68. ¿Cuál quieren que haga? Yo digo que el D o el D. Digo, el C. El D o el C. ¿Con los dos? Con los dos. No, uno. ¿Cuál quieren que haga de la 68? El D. El D. Sí. ¿En su casa cuál quieren que haga de la 68? ¿Cuál? El C. El C. Sí, Miss, el C. No es cierto. ¿El C? A ver, Ahí están igual de fáciles los dos. A ver, vamos a checar. De la 68, voy a hacer el C. Primero voy a hacer el C. Ya vemos más adelante se vuelve. Ok. Es página 68, inciso C. El problema dice X, logaritmo natural de 3Y,
igual a 5x y cúbica. Vamos a ver. Necesitamos entonces la derivada de nuestros problemas, ¿sí? Pero nosotros aquí tenemos una multiplicación, porque la x está multiplicándose con el logaritmo natural de 3y. Es una multiplicación, ¿sí? Y aparte acá tenemos otra multiplicación, porque el 5x se está multiplicando por la y. Es multiplicación. Así que para resolverlos, tengo que hacer la regla de la multiplicación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, la multiplicación es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Ya lo habíamos visto hace semanas, ¿sí? Entonces, el primero por la derivada del segundo. ¿Cómo se derivaba un logaritmo natural? Era log. No. Sí. U' entre U. Quiere decir que arriba vamos a escribir la derivada del problema y abajo la función original. ¿Sí? Y luego, esto va en corchete. Bueno, fue el primero, por la derivada del segundo. Si tienes un logaritmo, la derivada te va a quedar en una fracción. Arriba vas a escribir la derivada del paréntesis y abajo vas a escribir la función original. Pero además necesitamos la derivada de este número. ¿Cuál es la derivada de 3y? 3. No, ya nada más me falta la, perdón, ¿cómo se llama? La y prima. Así. Y prima. Así. Ya tengo el primero por la derivada del segundo. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. El primero por la derivada del segundo. Y luego, más el segundo, que sería el logaritmo natural de 3y. El segundo por la derivada del primero. ¿Cuál es la derivada de x? 1 por 1. ¿Sí? Y luego viene un signo de igual. Signo de igual. Y ahora voy a hacer eso con esta parte. Que les dije que el 5x es 1 y el y cúbica es otro para poderlos derivar. Si no, no vas a poder derivar dos letras al mismo tiempo. Derivada de x y derivada de y al mismo tiempo, pues nada más que se estén multiplicando. Así que sería el primero, 5x. Por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de y cúbica? 3y cuadrada. 3y cuadrada, y prima. ¿Sí? Oye, me borro porque ya no me alcanzó. Ahí está. El primero por la derivada del segundo. Y luego sigue más el segundo, que sería la y cúbica, por la derivada del primero. Más y cúbica por la derivada de 5x. ¿Cuál es la derivada de 5x? 5. Ahí yo ya derivé todas las partes del problema. Miss, Pero, le faltó poner y prima a la y cúbica. no, porque la y cúbica no la derivé. Ah, ok, sí. Ok. Vamos a ver. Lo que hice primero fue visualizar el problema. Yo primero vi esto y dije, pues aquí estos dos están juntos, se están multiplicando. Y por eso hice la regla de la multiplicación. Y aquí también, estos están juntos, pues están multiplicando. ¿Sí? Pero si no logro identificar primero visualmente qué operación están haciéndose, no lo voy a poder derivar. Ahí está. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del... Acá también. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, pues hay que simplificar nuestro problema. Si lo simplifico, aquí hay un 1 abajo y aquí también hay un 1 abajo y multiplico todos. X por 3 por y prima sería 3xy'. Rubén, déjenme hablar porque se escucha en el audio. Ya. Pero Leonardo. Los dos, déjenme hablar. Los dos. A los dos les estoy diciendo. A los dos. Basta. 3 por, x por 3 por y prima, 3xy'. Y luego, entre 1 por 3y por 1, 3y. ¿Sí? Y luego, más. Y del otro lado, logaritmo natural de 3y por 1, pues te queda logaritmo natural de 3y. Por 1 no afecta. El 1 no me afecta.
Y luego, signo de igual, 5 por 3, 15. X por Y cuadrada por Y prima, X, Y cuadrada, Y prima. Más Y cúbica por 5, 5Y cúbica. Multipliqué todos los paréntesis. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues entonces tengo que mover la Y prima para un lado y lo que no tiene Y prima para el otro. Esta función tiene Y prima, lo voy a dejar de este lado. Para fines prácticos voy a simplificarlo. 3 entre 3, un entero. Entonces voy a borrarle los números ya. 3 entre 3, un entero. Mi problema tenía la función así. Yo voy a extraer la Y prima, entonces aquí voy a dejar X sobre Y, Y prima. Esto y esto significan lo mismo, nada más que lo estoy simplificando. ¿De acuerdo? El primer término aquí está. Ahí está. Y luego más. No, este número lo voy a mover. Va para el otro lado porque no tiene Y prima. Este número sí lo voy a extraer. Está positivo, lo muevo negativo. 15, X, Y cuadrada, Y prima. Y luego el 5 se queda igual, 5Y cúbica, y el logaritmo natural que estaba positivo lo moví negativo, menos el logaritmo natural de 3Y. ¿Sí? Como quiero el valor de Y prima, este es Y prima y este es Y prima, factor común. Entonces, Y prima es igual, perdón, Y prima paréntesis, X sobre Y menos 15XY cuadrada. Cierro el paréntesis. Signo de igual, 5Y cúbica menos el logaritmo natural de 3Y. ¿Sí? Y pues ya lo único que nos falta es hacer la respuesta. El paréntesis se está multiplicando, lo vamos a mover dividiendo. Así que la función me quedaría Y' es igual a 5Y cúbica menos el logaritmo natural de 3Y dividido entre la X sobre Y menos 15XY al cuadrado. Así sería la respuesta de la derivada implícita. ¿Sí? ¿Tiene el examen? ¿Mande? ¿Tiene el examen? Yo creo que sí, porque el examen próximo que tienen es el examen final, que vienen todos los temas de un examen centralizado de Monterrey. Así que sí, debe venir. No pasa el examen. No pasa nada, pero es calificación. El examen vale 10 puntos para calificar. Y yo que soy. O sea, 10 puntos de 100, ¿no? Supongo, no es el 100%. Ok. 90 Te puntos. perdono. Silencio. 90 puntos fue todo el semestre y 10 puntos son el examen final de Monterrey. 90 puntos son lo que hicieron conmigo todo el semestre y 10 puntos es el examen final. ¿Sí? ¿Preguntas de la implícita? ¿No? Ahí está, pues, inciso C de la página 68. Ese era. Sigan ustedes trabajando en sus problemas y ahorita resuelvo otro más al ratito. ¿Qué exámenes rápidos hemos hecho? Los exámenes rápidos conmigo no los hace. Desde el primer día, el examen rápido es lo que yo veo tu participación. Ok. Yo la asigno. De esa manera les quito trabajo de sí. Y yo reviso más rápido también. La actividad de esta sí trabajé. Sí, no. Déjame te digo por qué te puse esto. ¿Del 8? Sí. Sí trabajé. No nada más el trabajo. Faltaste un día. El tema se vio en 3 días. Martes, jueves y viernes. Y tú el martes no asististe. Entonces, de los 3 días, cada uno vale una tercera parte. Sí. Antes de que te puse 90. Debí ponerte 2 terceras partes porque tú de los 3 días le diste 2. Pero puede atención. Miss, y luego
también a mí, en la primera evidencia, no sé cuándo lo calificó, pero no me había dado cuenta, me puso 7 de 100. Espérame, la evidencia no la he publicado en la plataforma de Banner, ¿no? No sé, pero No. pues no sé, aquí me aparece 7 de 100 puntos, evidencia 1. Ok, O sea, ¿es en Canvas o en Banner? Que no es lo en mismo. Canvas. Que no es lo mismo. Ah, Mándame una captura de pantalla por WhatsApp y te atiendo ahí específicamente tu duda, pero esa no es la calificación de tu evidencia. Todavía no termino de revisar. Repito, la calificación oficial, final, de cada tema y de cada trabajo es la que aparece en Banner. En Banner. Esa todavía no está calificada. De hecho, si entras a Banner, evidencia 1 todavía aparece como SC. Todavía no está calificada. A mí me pasa que entro aquí la perdono. Sí, entonces, mándame, nada más, me lo pueden mandar por WhatsApp, eso que me dices de 7 de 10, y yo lo que puedo hacer ahorita es retroalimentarte por qué tienes esa puntuación hasta ahorita, pero todavía no es tu calificación final. Yo te puedo decir por qué hasta ahorita tienes eso, ¿sí? Pero todavía no está en panel porque todavía no acabo de evaluar. Sí, gracias. Vale. Voy. Si vamos trabajando páginas 68, 69, 70, 71. No te creas, pues me voy a quedar hasta las 9 de la noche. Con risa me va a quedar. Si estamos medio, Pero mañana es la votación. por eso ahorita que me lo enseñaste la foto dentro de un medio, ahí sí. La raíz solo ¿De es qué la raíz. persona? Me ha hecho. No tiene que volver a hacer. Sí, tienen que volver a esa raíz. Ajá. ¿La acomodas? Sí, acomodas. Borracho. En serio, creo que estás borracho. ¿Vale? No se hace raíz, se transforma. La tienes que volver a poner como raíz. Pero no la puedes poner ahí porque está negativa. Ahí dice que menos a la menos un medio. No la puedes poner ahí. Tienes que moverla primero a donde la haga positiva. Y cuando la llegue, diga, llega a la un medio positivo, ya le pones la raíz. Entonces primero la tienes que mover de lugar. Por ejemplo, si tengo, Sí. o sea, en el E, ¿De qué página? tengo la 68. Se Ok. puede, ¿cómo se llama? El numerador también se puede dividir. O sea, me refiero a partirlo. No lo puedes partir. No. Ajá, ok. Sí me entendió, ¿no? Sí, te entendí. Solamente partimos los números cuando abajo solo hay un número y los de arriba. Ok. Sí. Sí, esa era la duda. Sí, arriba podía. Sí, al revés no funciona. Voy.
de 270. Este es un número y este es otro número. Y los dos son porque yo tenía dos números. La X era un número y el logaritmo era otro número. Justo, es lo que tú tienes ahí. Entonces no puedes multiplicarlo de manera independiente, separada, porque si no vas a usar la fórmula de la multiplicación. Que es la que se llama. Sí, en multiplicación. Eso solo es una diferencia. Pues, mande. ¿En el qué? En el P. En el P. No, desde aquí. Este término no es. Es coeficiente por potencia, ¿verdad? Menos por menos más. Un medio por un medio es 4. Medio por un medio. 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. Aquí está. Y a la potencia se le resta 1. ¿Verdad? Así está bien. Entonces nada más aquí era 4. Y eso se va a cambiar. 15. Entonces esto ya se va a cambiar el tiempo. O sea, nada más que la potencia. Pero no, pero es una potencia negativa. Soy una calculadora. Claro que sí. A ver. Ay, ¿por qué se apagó? ¿No tiene pila? Estoy claro que sí, mira, ¿ves? Entonces es que no me acuerdo si se apagó, pero tenemos que hacer dos temas. Bueno, ya apagado. Y luego ya está la menos B y el 5 medio. Sí, pero ay, no, se parece que tenemos potencia. Sí, era uno. Entonces, es que estaba segura de las versiones. Sí, uno a la menor, 5 medios a la ¿por qué 5? Pero espera, dependiendo de que quieras este cuarto te afecta esta. Entonces, ya cuando corrijas esta, ya corriges esta. Y luego vas a hacer Bueno. ¿Me habla? Sí, ahí voy, dale un momento. Le estoy ayudando acá, ahí voy. Ah, pero hasta el final. No, no puedes explicarlo porque sí se está dividiendo el secreto, pero también se está dividiendo los dos afectan al país. Entonces no se puede. Es una división. Regla de la división. Regla de la división. ¿Por qué no? Y ahora
Iba a hacer otro, pero veo que algunos grupitos están platicando de otros temas que no son de mi materia. No voy a hacer ningún problema hasta que no nos dé a trabajar. En su casa, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún problema que tengan alguna duda? ¿No? Oh, bueno. Sí. ¿Cómo derivaste? Lo derivaste 3 veces. Sí, se deriva 3 veces. Pero aquí te falta el signo. Aquí la potencia. Es menos 3, menos 4 tercios. Entonces, luego, menos 4 tercios, menos 1 entero, ya te valió. Y ya con esto ya. Aquí te falta un signo. Y ya de esa segunda derivada ya está mal. Miren, ¿qué páginas son las reglas de las fórmulas? Ay, al inicio del tema 6. Déjame ver qué página es. 50 y algo. ¿Cómo derivaste? 53. Ah, gracias. No hace nada. ¿Quieren que haga el inciso D de la página 68 o un problema de la página 70? No, es de la 68. Por favor. El inciso D de la página 68 o un problema de la 70. Es de la 68. de la 68. ¿El D? En su casa, ¿cuál necesitan más? ¿El inciso D de la 68 o uno de la 70? El de mis de la 68. ¿Se puede? El de 28. El D de la 69 me lo brinqué por fácil. 5x más 4 ¿Cuál es el problema? menos 3. Por eso yo sé que es duda ahí. Te ayudo con eso. Ahorita resuelvo y te les ¿Quieres hacerlo así? O sea, estoy intentando hacerlo difícil. Sí. ¿Cuál es la dificultad? Si son personas separadas. La dificultad de la otra que está ahí va a ser multiplicada por 4. No, Ah, no, pero no te veo trabajar, ¿eh? Pues luego dices que no. No, a mí no me ha dado COVID. A mí sí. No, pero soy muy extrema en mis cuidados. Es hipocondríaca. No, cuando decían quédate en casa, yo verdaderamente me quedé. A nadie de mi familia le dijo. ¿Y a usted? No, ni a mí, ni a mis hermanos, ni a mis papás. Bueno, pues para que vean que cuando se siguen las medidas de seguridad verdaderamente, uno no se contagia. Hasta ahorita no nos hemos contagiado. No, pero si ya lo bajas, ya ¿André? Voy a hacer ese, ¿de acuerdo? Página 68, inciso 6. Vamos a hacer en la página 68, inciso 6. Bueno, vamos a ver. Primero, en este lado del problema yo tengo dos términos. El 9e a la 3x, que se está multiplicando
por el coseno de 2y. O sea, es una multiplicación. ¿Sí? Y del otro lado son términos directos. Del otro lado no hay problema. Pero ahí es una multiplicación, tenemos que hacer la fórmula de la multiplicación. La fórmula de la multiplicación, el primero, entonces lo copiamos. 9e a la 3x, el primero. Por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno de 2y. Déjame le pongo un corchete. La derivada del coseno es menos seno. La derivada de 2y. Derivada de 2y. 2y prima. La derivada es 2 y acuérdate que le agregamos y prima. Entonces, la derivada quedaría así. El primero por la derivada del segundo. Y luego más el segundo, que sería coseno de 2y. El segundo por la derivada del primero. Ahora tenemos la derivada del primero. Este es el primero. ¿Cuál es la derivada de 9e a la 3x? A ver si se acuerdan. 9 a la 3x. No es lo mismo. Es lo mismo, o sea, el procedimiento de la derivada sería el mismo número, 9 a la 3x, y además la derivada de la potencia. La derivada de 3x, 3. ¿Sí? El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Recuerden que cuando teníamos derivadas compuestas, las derivadas compuestas, además de la regla, que ya habíamos visto que la regla era, la base e se queda igual. Bueno, además de la regla, debemos sacar la derivada de la pura potencia sola. Eso fue lo que hicimos acá. ¿Sí? Y en derivadas compuestas, también en la función trigonométrica, sacamos la derivada de la función, derivada de seno menos coseno, pero también la derivada del puro paréntesis. Acuérdate que en compuestas, además de lo que estábamos haciendo, le sacábamos la derivada a la parte adicional. ¿Sí? Eso lo vimos en el tema anterior. Y entonces ya tengo todo eso, ya está la fórmula de la multiplicación. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y luego signo de igual. Y ahora vamos con la derivada de 5y cúbica. ¿Cuánto es? 15y cuadrada. 15y cuadrada. Y prima, porque es una y, hay que agregarle y prima. ¿Y la derivada de 3x? 3. Listo, ahí están todas las derivadas. ¿Preguntas? ¿No? Y entonces tenemos que simplificar el problema desarrollando las multiplicaciones. Es que va a salir. ¿Sí? Déjenme como un poco la cámara porque en su casa no lo ven completo. Lo pone. Ok, vamos a multiplicar. A ver, aquí, esta multiplicación. Vamos a multiplicar primero los coeficientes. Bueno, sabemos que nuestro número va a ser negativo, porque este paréntesis es positivo y este paréntesis es negativo, así que más por menos es menos. Y luego los coeficientes, 9 por 2. 9 por 2, 18. 9 por 2, 18. Y e a la 3x por y prima. ¿Cuánto es? Y, no, y prima, e a la 3x. Primero se escriben las funciones algebraicas y luego las bases. Y luego ya seno de 2y. Entonces la multiplicación de todo lo de arriba me quedaría así. Es la simplificación. Y luego más, ahora vamos con este. Tendríamos, bueno, la base, 9 por 3. 9 por 3. 27. 9 por 3, 27. Y luego tenemos la e y tenemos el coseno. Entonces, e a la 3x, coseno de 2y. ¿Sí? Estos serían los dos términos de la simplificación de mis paréntesis. Signo de igual, y esto se queda igual.
15y cuadrada, y' más 3. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas con los paréntesis? O sea, es todo esto que falta. No, todavía me falta. Sí, Estoy no, simplificando, apenas llevo el paréntesis. Yo me quedo, quiero faltar algo. ¿Mande? No, es que mi mente dice como que falta algo. ¿Le falta todo? Sí, yo me lo pregunto. A ver, ya tenemos entonces hasta aquí la simplificación de los paréntesis y vamos a separar entonces las y' de un lado y los términos independientes del otro. Esta función tiene y', entonces este término, todo esto es un solo término. Este término se va a quedar del mismo lado, ¿verdad? ¿Qué más tiene y'? Y este de acá. Maestro, ¿y el primo se puede ver de este lado? Pues Como sea. como sea, puedes hacerlo del otro lado y despejar así. ¿No afecta a los signos? O sea, no afecta a los signos. No, te va a dar una función inversa con el mismo valor. Ah, No hay problema, lo puedes hacer para allá. ¿Sí? Entonces, esos dos que puse en los rectángulos son los que tienen y', los voy a mover hacia acá. Me quedaría menos 18 y' e a la 3x seno de 2y. El 15 está positivo, lo muevo negativo, menos 15 y cúbica y'. Y todo lo demás lo paso del otro lado de la igualdad. El 3 se queda aquí, el 3 se queda positivo. Ay, gracias. Cuadrada. El 3 se quedó positivo y este número lo voy a mover al otro lado de la igualdad. El número completo está positivo, lo muevo negativo. Menos 27 e a la 3x coseno de 2y. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿No? Queremos entonces, de mi problema, despejar la y', que sería este y este. Así que ahí es donde vamos a sacar el factor común. Te quedaría y', paréntesis, y todo lo demás del término. Menos 18 e a la 3x seno de 2y. ¿Sí? Menos 15y cuadrado. Copio lo demás. 3 menos 27 e a la 3x coseno de 2y. ¿Alguna pregunta con el factor común? ¿No? Ok. Y entonces, como me está preguntando y', pues entonces ya lo único que hago es que el paréntesis que está multiplicando lo voy a mover dividiendo. ¿Sí? Y la solución sería y' va a ser igual, copio lo del otro lado, 3 menos 27 e a la 3x coseno de 2y, todo esto dividido entre el paréntesis, menos 18 e a la 3x seno de 2y menos 15y cuadrada. Wow. ¿Sí? Y esa sería la función de y'. Se llama la serie de examen. No está difícil, solo hay que desde el principio identificar qué operación vas a usar. Desde el principio tienes que identificar que todo esto era una multiplicación, e por coseno. Y así lo resolví. Pero si desde el principio no logramos identificar cuál es el procedimiento de la derivada, pues entonces sí va a estar difícil. La siguiente no es una división, pero es una la E. Esta. ¿La E? ¿No, verdad? Sí, sí es una división. No. Ah, la regla de la división ya la vi. Revísela, por favor. Ahí está entonces. Esa es la página 68, inciso B. ¿De acuerdo? Vamos entonces a continuar trabajando en los problemas que les falten. Cualquier pregunta me van diciendo. Debe ser acá, ¿no? Ánimo. Nos quedan ahorita 15 minutos todavía. Prefiero foto. 15 minutos. A ver, pero usted no Y nada apunta. más notar los de la I. Esta materia no. A LSI también. Y la otra materia. Sí. Matemáticas financieras. Y También a ¿cómo nosotros, son? sí, también a ustedes el siguiente semestre. Cada vez que vengo me preguntan, ¿la aplicación
No, pero ha de ser más chido. Sí. O sea, ahí no. Y está muy... No. Nada más son los porcientos, ¿no? Y todo eso. Por cientos, anualidades, créditos, Es que rentas, El DIU. intereses. ¿Cómo terminamos acá? Bueno, vamos a trabajar los últimos minutos, por favor. Cualquier duda de las páginas 78, 79, 70, 71 me van diciendo. Es que, o sea, por ejemplo, si me dice cómo tal forma, ya pues me puedo guiar, pero o sea, Pues yo siempre les hago uno de cada forma. sí, no, en la base. No, yo siempre les hago un ejemplo de cada uno. El de abajo está raro. Ya hicimos divisiones antes. Regresen al tema de división. ¿El cuál? El tema 878, ¿cuál era? Era el tema 7. Ah, Ya vi regla de la división y ese pedacito. hay que checar el cuaderno. Por ejemplo, si es esto, No, porque te estorba el 5X. No puedes moverlo de abajo porque para moverlo tendría que hacer la división de todo. Y no estás dividiendo todo. El 5X te estorba. Bueno, si lo mueves para allá va a pasar, está este positivo, pasa negativo. Ya vas a poder moverlo de abajo, pero acá tendrás una multiplicación. Porque está dividiendo por multiplicar. O sea, de aplicar una fórmula no te sale. Tienes que hacer la de la división ahí. O puedes moverlo como dices, el 5 primero, luego lo de abajo, te va a quedar multiplicando. Y haces la... Lo que quieras hacer. División. De la tarde. Ahí sí, ni cómo. Ay, me vieron mojadito. O bueno, también lo puedes mover y hacer la multiplicación. Pero a fuerza tienes que aplicar una fórmula. Sí. Por eso. Voy a revisar los problemas que mandaron por WhatsApp allá en su casa y les voy diciendo las observaciones. Maestra, pero hubo un tiempo que yo le tenía lo más de ¿verdad? ¿Yo? No, yo siempre he tenido talento para matemáticas. Sí, es un talento, la verdad. ¿Y de dónde viene ese talento? Su papá era matemático, pero ya no Pues tengo de familia maestra, no sé si eso incluyamos. Y así no. Mariana, el problema que me mandas del inciso E de la división, no lo puedes quitar así porque sí. Entonces, no, lo que hiciste no es. Sí tienes que volverlo a empezar, por favor. El inciso E, sí hay que volverlo a empezar. ¿Ok? Ah, ok. Gracias, Miss. Nada. No puedes manipular así la división. No lo puedes quitar nada más así. Sí, porque... Sí, sí sé cómo. Bueno, Gracias. Rubén,
Luego me dice que no es usted. Yo no lo veo preguntando por las funciones del Rubén. No lo veo trabajar. ¿Me podría dar el resultado del regla 71, por favor? 71, sí. ¿Inciso B? Sí. Este lo quiere sustituido, ¿verdad? Ay, no sé si está bien. Tengo menos 348. Pero es negativo. Sí, negativo. 346, sí. Malo que te hubiera dado positivo. Cualquier pregunta me dicen, por favor. Es que la potencia está negativa. Sí, son divisiones las dos.
¿Sí se acuerda de la división? ¿Cómo? No, el de abajo por la derivada del medio. Oiga, nada más. Pues sí, porque quiero hacer todo lo demás, pero no. O sea, y aunque lo haga bien, no está bien para ti. La verdad, para mí es muy difícil aprender fórmulas y todo eso. O sea, por decir Tratando de hacerlo lo más comprensible. Hicimos derivadas simultáneas. Bien. Ay, es que no. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿hay en su casa alguna pregunta? No, Miss. Bueno, ya ahorita nos quedan 5 minutos. Vamos terminando la clase de hoy, por favor. El día de hoy hicimos el tema número 9. Rubén, por favor, silencio. El día de hoy hicimos el tema número 9, que son derivadas implícitas, derivadas de orden superior. Nos queda pendiente, esa es ya tarea de ustedes, el que ustedes completen esas páginas, 68, 69, 70, 71. Esta semana seguiré trabajando con el tema 10 todavía, pero esas páginas deben estar resueltas. Si yo las veo en blanco, no voy a calificarles el tema. No me las van a entregar, pero yo quiero ver que estén resueltos los problemas. ¿De acuerdo? Sí, entonces, el día de mañana, claro, o sea, los tienen que hacer. No los tienes que enviar, pero los tienes que hacer. Yo nunca dije que no los hagas. Dije que no lo enviabas. En ninguna parte yo dije que no lo hicieras. El día de mañana vamos a ver el tema número 10 y vamos a empezar las aplicaciones de estos problemas, ¿ok? Entonces, por favor, para mañana el cuadernillo, que esté en esas páginas, y vamos a empezar el tema número 10, ¿sí? Si hay alguna pregunta, me quedo trabajando con ustedes. Si no hay ninguna pregunta, aquí en el salón limpian sus lugares y en casa, nada más. Sería el jueves, ¿no, maestra? Porque mañana no hay clase. Bueno, la próxima sesión, así es, la próxima sesión. Okay. ¿Por qué mañana no hay clase? Mañana es miércoles, no tenemos clase nunca los miércoles. La próxima sesión. La próxima sesión. Por favor, chicos, silencio están. Chicos, silencio, yo todavía no termino. Por favor, silencio. Gracias. Silencio, gracias. A los de su casa, por favor, no se desconecten sin antes haber escrito su nombre en el chat. Por ahí me faltó alguna persona. Le voy a poner falta si no está en el chat. Al que ya lo escribió desde el principio de la clase se puede retirar, o si hay alguna pregunta me quedo trabajando con ustedes, ¿sí? Nos vemos el jueves, gracias. Si alguien tiene alguna pregunta aquí me quedo trabajando con ustedes. Yo mientras me quedo por eso. Al final sí que cambiar la X a positivo y se pone y si está bien, si se pone 3, si el 3 está abajo, se pone afuera, ¿no? Así que de nada. Si vamos a falta nada más esto. Míralo, el profesor. Para derivarla Miss, no alcanzó. menos el de arriba o la derivada del de abajo. Pero derivar la potencia, ¿verdad? La potencia es la multiplicación X por Y. O sea, a todavía agrégale la multiplicación X por Y. Todo está bien, solo te falta la multiplicación. Entonces, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero de X y de Y. Nada más. Ya pusiste Y prima, ya con eso. El primero, X. Por la derivada del segundo. ¿Cómo? Ah, no quiero borrado. Bueno, lo puedes rayar y después lo borras. A ver, tu problema estaba así. Entonces, ya hiciste este número, pero te falta la derivada de la potencia.
En la potencia tú tienes X y Y. Este es un término y este es otro término. Entonces es el primero, X, O sea, que me dices que por la derivada del segundo, Y', más el segundo, Y, por la derivada del primero, 1. ¿Sí? Y estos dos son dos términos, se van a multiplicar por la E los dos, pero cuando los simplifiques. ¿Sí? Con el 5 también. Dos términos y este término, 3 términos en total. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál de todas? De la De la división es el de abajo por la derivada del de arriba más el de arriba por la derivada del de abajo. Entra el de abajo al cuadrado. Ay, te falta todavía el de abajo al cuadrado. Sí, o sea, aquí ya hicimos lo de arriba y aquí te falta entre el de abajo y al cuadrado. Ahora sí. suerte. ¿Tienes la página 53 de tu cuadernillo? Préstamela. No, sí creo que no. No, porque ya vamos. Ahí es donde empieza el otro tema.